Hola queridos amigos y amigas, ¿cómo se encuentran? Buenas noches, profesor. Todo muy bien por acá, gracias. Hola, lo cierto es, se encuentra Yolanda y los demás y las demás están. No, Yo, sí, profesor, todos estamos. Buenas noches. hola María Guadalupe, Profesor, buenas noches. hola, ¿qué tal? Profesor, buenas ¿Y, noches. y cómo les ha ido en el producto académico? ¿Qué circunstancia me pueden comentar respecto a ello? Creo que las calificaciones ya están donde deben de estar. Y si tienen algún tipo de observación, obviamente aún me falta incorporar el comentario o feedback, pero ahí está la calificación. Es más, parte del feedback que tengo que realizar lo voy a hacer ahora, pero quisiera saber antes de ello si tienen algún comentario, alguna circunstancia, algo que decirme. Quedo atento. Abigail, Corina, Jordina, Jessica, Wilelbaldo, Yolanda, Angélica, Kathleen, Petronila, Marcelina, Ángela, María Guadalupe, César, Gladys, ¿algún comentario? ¿O todo estaría totalmente claro? Muy bien, Kathleen. Yo sí les voy a hacer el siguiente comentario. Correcto, les voy a mostrar algo que quiero que en los próximos informes tengan en consideración. Denme un minuto. Bien, ya lo tengo a la vista, entonces se los voy a compartir. ¿Pueden encender de casualidad sus cámaras? Quiero saber con quién estoy compartiendo la noche. ¿Con quiénes estoy compartiendo la noche? Hola, ¿están ahí? Hola María Guadalupe, siempre proactiva. Gracias. Kathleen, hola. Gladys, gracias. Angélica, Corina, todas son de la facultad. Hola Yolanda, todas son de la facultad de psicología, ¿correcto? Ya. Cierto, profesor. Miren La chicas, gran mayoría. miren. Estoy compartiendo. Pueden apagar ahora sí sus camaritas. Ahora sí ya me he sentido acompañado. Fíjense, ¿logran ver la pantallita? Sí, se ve, profesor. Ustedes habrán escuchado, obviamente, de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, que es la autoridad con suma competencia para regular y o administrar lo que significa las contrataciones de personal en el Estado o con el Estado. Acá hay un informe técnico de los usuales que emite esta organización. Y me gustaría que de una u otra forma, en los próximos dos productos académicos que aún están por desarrollar, se pueda adoptar un mejor orden. Si bien es cierto, en esta oportunidad les he calificado con una determinada nota, que por cierto en algunos casos es superlativa, no he tenido en consideración quizás una estructura o una consideración de orden, ¿de acuerdo? Y era para poder yo saber en qué circunstancia o nivel en ese aspecto ustedes se encuentran. En principio, debo manifestar sobre eso que deben cuidar, deben tratar, deben hacer el esfuerzo que metodológicamente los párrafos no deben ser superior a las 10 líneas. No deben ser superior a las 10 líneas. Excepcionalmente podría ser una circunstancia que exceda de las 10, 15, 20 líneas, un solo párrafo, excepcionalmente.
Hay obras como la de Julio Cortázar que creo que tienen ese estilo. Pero recuerden que ustedes se están preparando, recuerden que ustedes están desarrollando habilidades técnicas, ¿de acuerdo? Y esas habilidades técnicas tienen que ser expresadas de tal forma que quien no esté con ustedes también pueda tener la posibilidad de no agotarse en la lectura del párrafo. Hay trabajos que obviamente llegan a ese nivel cuantitativo quizás de las 10 líneas, ¿no? Es un parámetro cuantitativo, no cualitativo, pero es un parámetro que nos ayuda. Pero hay uno que otro trabajo que la verdad superaba la página y media de corrida. Entonces uno se pregunta si realmente tuvo la capacidad para escribir una página y media de corrido, o si esa página y media ha sido objeto de algún tipo de arte a través del cual se copia lo elaborado por otra persona. En consecuencia, yo les voy a sugerir, les voy a pedir, les estoy implorando básicamente que traten de mejorar ese estilo. Uno. Dos. No se trata de conocer o no los temas de fondo del curso. No se trata de conocer los temas de fondo del curso. Se trata de un tema de metodología. ¿De acuerdo? No se trata de conocer, vuelvo a repetir, de los temas de fondo del curso. Esa no es la excusa, o ese no es el argumento, o esa no es la eximente o atenuante de responsabilidad. ¿De acuerdo? Lo que les estoy manifestando está en relación al cumplimiento de las normas APA. Uno. Dos, lo que les estoy sugiriendo es con la finalidad de que mejoren no solamente en la presentación de los productos académicos de este curso, sino que en los demás también. En consecuencia, si te estoy hablando de normas APA y te estoy hablando de la posibilidad de orientarte en ese camino, también tienes que tener en consideración que cada gráfico que puedas insertar en tu trabajo, debe respetar las reglas APA. Y es más, las reglas APA no son una creación jurídica. Las reglas APA son producto de un colegio de psicólogos y ustedes saben de dónde vienen las reglas APA. Y si no lo saben, bueno, les incito, las motivo a que puedan ubicar dónde se originan las reglas APA y por qué. ¿De acuerdo? Entonces les estoy pidiendo eso. Y a modo de ejemplo, no de cumplimiento de las reglas APA, no, ya eso quiero que ustedes lo interioricen, sino que a través de este informe también quiero que ustedes vean una estructura. Oye, el informe no cumple las reglas APA. Está bien, ese no es el objeto del informe. El informe que tengo aquí no está con relación a si se cumple o no en el informe las reglas APA. No. El objeto de este informe es mostrarte, es exponerte una estructura potencial de informe, que lo puedes replicar en tus actividades académicas y profesionales. Profe, usted es abogado, yo soy psicólogo, ¿hay una diferencia? No. En cuanto a metodología, recuerda que básicamente tenemos un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo y de ahí tenemos los diseños de investigación. Básicamente esas estructuras son idénticas para cualquier tipo de investigación más allá de la especialidad técnica. Quiero que lo tengas claro. Entonces tampoco es excusa, ¿no? Tampoco es excusa que las estructuras no pueden ser replicables en otras ramas y en otras actividades. Entonces, fíjense, aquí por ejemplo,
El primer capítulo en este informe se llama objeto de la consulta. Ah, excelente. Profe, pero en nuestro caso, en las consignas del producto académico no se habla de objeto de la consulta. Claro, pero el primer punto también puede ser llamado introducción. El primer punto también puede ser llamado estado de la cuestión. El primer punto puede ser el problema. A mí no me gusta el término problemática. En lo particular no me agrada ese término. El problema es el problema y no hay más que decir al respecto a ese problema. Problemática, como que lo podemos encontrar, qué sé yo. A mí en lo personal no me agrada y sobre eso no voy a comentar más. Ustedes eligen. Lo cierto es que en el primer punto, uno en romano, punto, el problema, el estado de la cuestión. Tan sencillo como eso. O planteamiento del problema. O, como les decía, introducción. Y en el primer apartado, explicar cuál es el objetivo también que se tiene con el informe. Describir, analizar, determinar, explorar. Una vez que has planteado el problema y has precisado el objeto del informe, vas al segundo punto. Y el segundo punto puede tener, acá dice competencias de servir. Sí, segundo punto, competencias de servir. Y fíjense cómo están los párrafos, ¿no? El primer párrafo, 3 líneas, 4 líneas, 4 líneas, y de ahí punto aparte, para facilitar la lectura. Recuerden ustedes sus experiencias cuando van al banco o cuando tienen que leer algún contrato de banco y tienen que leer esas cláusulas tipo sábana, ¿no? Que escriben y en una letra milimétrica. Agota. Hipotéticamente, hasta donde en alguna oportunidad yo leí, las normas APA estructuran los documentos de investigación con la finalidad que el lector no se agote en su lectura, no se distraiga en la lectura del documento y que la lectura se vuelva ágil, dinámica y funcional. Hasta donde leí en alguna ocasión el por qué las reglas APA establecen esas circunstancias y supuestamente eso está desde la perspectiva de quienes analizan a la persona. O sea, ustedes. Creo que no me equivoco en ese sentido. Salvo que me quieran hacer alguna precisión desde la ciencia que ustedes manejan. Entonces, en el segundo punto, si ya tengo una introducción, si ya tengo un objetivo, si tengo una justificación de por qué estoy escribiendo esto, oye, el segundo punto, título, 2 romano, análisis. Tan sencillo como eso. Análisis. Muy bien, pusiste análisis. Ok, vamos en el segundo punto, análisis. 2.1. Quizás quieres hablar del contrato de trabajo. Pones como un subtítulo, contrato de trabajo. Y pones 2.11 y comienzas a definir el contrato de trabajo y así secuencialmente. Fíjate, 1.1, 1.2, 1.3. ¡Ah, mira! Hay un subtítulo. Pon el subtítulo, resalte el subtítulo. Permite ubicarnos de qué estás conversando y de qué estamos hablando. Y continúas la numeración. Fíjate. Como verán, los párrafos no son extensos, no son de 1,5 páginas. Eso sí me asombró. Créanme que cuando vi la página tuve que leerlo, pero mi primera intención fue jalar. Pero entiendo que hubo un esfuerzo. Obviamente no accedí a quererlo comparar con el esquema que nos plantea el Turnitin y captar de dónde pudo haber venido el párrafo. Cuidado, lo puedo hacer en la siguiente ocasión. Y fíjense, 2, 4, 6, 8, punto aparte. 2, 4, 6, 7, y así secuencialmente. Estamos en el análisis dividido con subtítulos. Miren, se ve ordenado. Oye, quiero incorporar un cuadro. Incorpóralo, pero indica en qué medida ese cuadro desarrolla la idea del párrafo
complementa de la idea del párrafo o contrasta la idea del párrafo. El gráfico, recuerden por favor, yo realmente a veces me quedo sorprendido y asombrado de que me ponen gráficos y la verdad que no entiendo por qué ponen los gráficos. Acá estamos en un ambiente académico y los gráficos deben resaltar una circunstancia o explicar esa circunstancia. Pero si no me dices nada y simplemente me punchas el gráfico, discúlpenme, el trabajo pareciera incluso de, no quiero decirlo porque veo el trabajo de mi hija y tiene un significado los gráficos que hace también, ¿no? Entonces, por favor, que el les gano no les gane. Expliquen para qué está el gráfico. Entonces, el cuadro sinóptico pueden colocarlo, pero explíquenlo. Respeten las normas APA. No pueden poner un cuadro y que el cuadro esté totalmente desubicado, ¿no? Descontextualizado. Y fíjense, ¿correcto? Y finalmente, chicas y chicos, conclusiones. Todos los trabajos deberían tener un apartado denominado conclusiones. Profe, las conclusiones es lo más rico que ustedes deberían desarrollar y es la consecuencia de lo que han dicho en el análisis. No puede ir en las conclusiones algo que ustedes no hayan analizado. Y si hay algo que eventualmente no les alcanzó el tiempo para analizar, lo mencionan en las conclusiones. Y lo dejan como problema. Ahí está el desarrollo de la ciencia. Ahí está lo que la academia te pide a ti como producto. Conclusiones. Ahora, profe, este es un informe oficial, sí, es un informe oficial y básicamente todos los informes de las entidades públicas, si ustedes se toman un tiempo en las organizaciones públicas en las que pueden estar trabajando, normalmente tienen este detalle, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿puede haber un último apartado denominado recomendaciones? Sí, puede haber un último apartado denominado recomendaciones. No te lo niego, puedes incorporarlo. Pero lo que no puede faltar en un trabajo académico luego de las conclusiones o luego de las recomendaciones es el apartado de las referencias bibliográficas, no bibliografía, referencias bibliográficas, porque esas referencias bibliográficas podrían estar mencionadas en el análisis. Y como has aplicado normas APA, te corresponde hacer mención referencias bibliográficas. ¿Está claro, mis queridos amigos y amigas? Ahora sí dejo de compartir. Sí, claro, docente, muchas gracias por la observación. ¿Ya? Ese sería, mis queridos amigos y amigas, básicamente el feedback que quiero realizarlas porque, para serles sincero, yo pasé la universidad y no hubo un profesor o profesora que nos explicara cómo redactar un informe. Lo aprendí en el camino. En el camino también aprendí de que los contratos se generan en función a lo que uno ya conoce y no necesito los famosos modelitos. ¿Tienes un modelito de? Sí, el modelito ayuda, ayuda. Pero ya cuando tienes el dominio, ya la estructura simplemente la trasladas al papel y el papel deja de estar en blanco. Igual es la tesis. La tesis es un poco más problemática, no en cuanto a la introducción, no en cuanto al problema, la justificación, los objetivos, porque cuando ya la conoces, lo camina. No en cuanto a la metodología, ya cuando conoces metodología, camina. El problema está en la recopilación de la información. Si es una investigación cuantitativa, el problema es cómo valido mis instrumentos y a quiénes voy a aplicar ese instrumento. Y si es cualitativa, ¿quién me va a validar esas entrevistas? ¿Y a quiénes les voy a pedir que eventualmente sean entrevistados? Y que ojalá me acepten. Ese es el meollo de las tesis. Porque luego toda la circunstancia de encuadrar la información es dedicación, disciplina
y de sentarte a redactar. Te lo dice alguien que con cariño lo ha pasado y lo sigue pasando un par de muchas veces. Proyectos aprobados, proyectos desaprobados. No crean que ha sido fácil llegar a ostentar algún grado académico. No ha sido fácil. Entonces, ahora se los estoy trasladando. Porque sus trabajos, si bien es cierto, han mostrado predisposición, ganas de analizar, bien, ahí está el insumo. Ahora con ese insumo, hagamos obras maestras, hagamos arte, un arte escrito. Que sus informes sean unos cuadros con excelencia. Y si tienen que pasar un Turnitin, que no sea más allá del 10%. Y si logramos que sea cero, excelente. ¿Me dejé entender, queridos amigos y amigas? Sí, docente, todo claro. Ya, ojalá que lo tomen, mis queridos amigos y amigas. He querido darme ese tiempo para que me entiendan lo que les voy a poner como feedback y en ese feedback ustedes simplemente ya tengan una estructura y lo puedan aplicar en el segundo y tercer producto. Profesor, pero en las consignas de los productos nos dicen otra cosa. Acomódalo, redáctalo, sintetízalo. Así se construyen las obras. Dicho esto, ya saben cuál es mi parecer sobre todo los trabajos. Yolanda, coméntame. Sí, profesor, gracias por todo el aporte que nos ha dado hoy, porque el PA2 sí va a necesitar, y está claro que va a tener que ser así, muy concreto. Son cosas muy, muy puntuales y importantes las que debemos resaltar. Acá, no sé si es que en algún momento nos pueda dar, porque tengo algunas preguntas del PA2 para poder desarrollarlo. Nosotros ya en el grupo ya estamos comenzando a avanzar y quiero hacer unas preguntas puntuales acerca de ese tema. Eso era todo. Coméntame, Yolanda, es el Sí, momento. Antes de irnos de largo, porque ustedes saben que cuando ya ya. suelto el micrófono, no, agarro el micrófono, no lo quiero soltar. Profesor, hay temas que tenemos que trabajarlo y lógico, el esquema del tema en sí, que es a ver, ay, ¿dónde está el rescate? La extinción laboral, que es lo que vamos a trabajar. Y en base a esta extinción laboral, pues hay un esquema que tenemos que preparar para poder presentarlo. Va a haber una exposición del proyecto, pero dentro de eso, ahí dice, importancia de revisar el contrato laboral al inicio del vínculo laboral señalado de parte señalando las partes más importantes. Entonces, lo que quería, dice fundamentar. Al fundamentar, me imagino, es hablar con respecto a a los 8 temas que nos ha puntualizado ahí para poder señalar cada parte dentro del esquema y dentro de la exposición. ¿Es así? Sí. Ahora, sobre cada punto, síntesis, ¿no? Sobre este punto lo identificas, ¿no? Un parrafito. En consecuencia, al respecto, debemos indicar lo siguiente. A, pones un subtítulo o el subtítulo del subtítulo del subtítulo y pones, ¿no es cierto? 2 puntos y desarrollas el comentario. Excelente. Y de ahí otro subtítulo y B, el tema y desarrollas el subcomentario. Así de sencillo, no necesitamos hacer tampoco enciclopedias. Y si hay un contrato que quieran anexar, porque ese es el que yo he analizado, me pueden decir, tal y como se podrá observar en el anexo número 1, 2, que se adjunta a este producto académico. Sí. Por eso el informe les decía, yo me acuerdo, y permítanme, ustedes saben que dentro del backup profesional que cargo, he trabajado para instituciones privadas, ¿no? Y me acuerdo muy bien un jefe, yo una vez hice un informe en esta organización de 10 páginas. Y mi jefe me dijo, oye, ¿quién te va a leer estas 10 páginas? Tienen que ser recontra ejecutivos. Y ahí entendí que los informes en determinados momentos
y ahí tenemos que sabernos contextualizar como profesionales, no deben ser extensos, claro, cuando corresponde, porque en otras circunstancias sí corresponde la extensión. En este momento lo que estamos trabajando en la universidad es tu capacidad de síntesis, porque esa capacidad es la que tienes que desarrollar para el momento cumbre de tu carrera, la tesis. ¿Me dejé entender? Cuando Sí, los sí, muy informes son claro. bastante amplios, son bastante descriptivos. Y recuerda, la tesis va a pasar por un control de Turnitin. Entonces no podemos ser descriptivos, tiene que haber una capacidad de resumen, una capacidad de síntesis, antítesis, para finalmente tener la conclusión. Eso es lo que se viene a hacer. Yo lo entendí después de 20 años, para serles sincero. Y créanme que el trabajo arduo ya me ha permitido desarrollar ciertas habilidades que no se tienen al inicio. Claro, hay otras personas que pueden ser y tener mayores capacidades que uno, definitivamente. Tengo un amigo que es excelentísimo en eso. Pero lo cierto es, chicos y chicas, que si no se los transmito yo en este momento, no sé si se los habrán transmitido antes, pero quiero que lo entiendan así ahora. ¿De acuerdo? ¿Sí? Excelente, profesor. Última pregunta. Sí. La exposición que vamos a realizar va a ser, lógicamente, puede ser en Google Meet o en Zoom, de lo que podamos nosotros, vamos a trabajarlo en grupo. Eso lo vamos a colgar. No va a haber una exposición, porque a veces puedo estar desvariando, pero no va a haber una exposición dentro del curso, o sea, como ahora. La exposición en sí misma, el tiempo a veces es corto, como ustedes entenderán. La exposición en sí misma puede ser una pregunta suelta que eventualmente uno de ustedes quiera responder. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a manejar así, como ahora. ¿Sí? Excelente, profesor. Muy ¿Ya? bien, gracias. No se preocupen por el tema expositivo. Lo que importa aquí es el desarrollo del producto y que eventualmente adopten una estructura y una metodología al respecto. ¿Ya? Esa es mi principal preocupación. Eh, Ahora bien, dicho eso, yo, si hay algún problema de un olvido de una nota, porque justo me vas a disculpar, Yolanda, en ese momento que te estaba escuchando, me llegó un correo. Si hay algún problema con el olvido de una nota que no puse a alguien, me lo hacen saber y lo corregimos. ¿De acuerdo? Y lo corregimos con el sustento, pero me tienen que indicar el NRC y cuál es el nombre y a qué grupo o con quiénes participaron para yo poder identificar rápidamente el trabajo. Soy humano y eventualmente en las correcciones de los trabajos me puedo equivocar. ¿De acuerdo? En lo que sí, definitivamente no me voy a equivocar es en la nota. Ya, ahí sí, la nota, créanme que la he reflexionado, la he analizado y finalmente la he colocado. Sobre ese tema, mejor ni intercambiamos ideas, porque ya me han escuchado de pronto que hay ciertas circunstancias que hay que mejorar. Los temas de fondo han estado interesantes, lo necesario como para saber y entender de que están analizando lo que se desea. ¿De acuerdo? Ahora, dicho esto, la semana pasada eh, nos quedamos en el famoso grafiquito. En este grafiquito nos quedamos, ¿correcto? Le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. ¿De acuerdo? Aquí nos habíamos quedado. Lo recuerdo muy bien. Entonces, sin embargo, previamente a ese pequeño gráfico, hay un tema que quiero resaltar. Y es con el ánimo de llegar también a la extinción del contrato de trabajo, que es el tema que es producto u objeto del producto académico número 2. Entonces es la importancia cuantitativa y cualitativa del derecho del trabajo. Cualitativa, ¿por qué? Porque técnicamente, históricamente, epistemológicamente, aunque yo a veces entro ahí en unas circunstancias medias atroces, los brazos largos del derecho del trabajo ingresan para proteger a la persona que trabaja.
pero desde una perspectiva, como les digo, que a veces entro en unos soliloquios medios extraños, a través de esas reglas que se pretenden también proteger a la persona que trabaja, se establecen reglas mediante las cuales se podría entender que a la persona que trabaja también se la oprime. Es otra perspectiva. Se los dejo ahí para que lo puedan reflexionar a ustedes también. Y cuantitativa, porque ya veíamos que en Roma, y tanto en la época feudal y en toda la historia de la humanidad, la mayor cantidad de personas son las que trabajamos de una u otra forma sometidas a la voluntad de otra durante un tiempo determinado. ¿Correcto? Y eso es así, será así, nadie puede decir que eso dejará de existir. Hay algunos agresivos que dicen eso va a dejar de existir y en consecuencia el derecho del trabajo no tiene razón de ser. Se los dejo ahí como reflexión. Piensen ustedes si esa persona o esas posiciones tienen resonancia legítima. En este gráfico vemos 4 áreas: fuentes, constitución versus flexibilidad, contrato de trabajo versus contratación temporal y desnaturalización. Quiero que entiendan, y perdónenme si peco de pretencioso, ¿no? Quiero que entiendan, mucha pretensión de mi parte. Me gustaría dejarles a ustedes el siguiente mensaje. Las fuentes del derecho son aquellos instrumentos a través del cual surgen los derechos, surgen las obligaciones, surgen las responsabilidades que deben cumplir las personas. Acá Jordina, tranquila con el tema de la exposición, ¿de acuerdo? Tranquila, que no sea una cuestión de alterarnos, Jordina, ¿de acuerdo? Jordina, respóndeme. Sí, profesor, disculpe, estaba un poco confundida porque no capté rápido, no escuché, ¿no? Pero Ya, continúe. acá en este curso no hay que alterarse, tranquilos. Ya les he dicho, me puedo olvidar la nota, pero esa nota no me he equivocado. Y No, lo profesor, demás disculpe por lo interrumpir. manejamos y lo conversamos. Tranquilos, tranquilas. Ya, No, listo, no hay gracias. que alterarse. Ustedes vienen acá a aprender. Yo soy el intermediario entre lo que hay y ustedes. Trato de que ustedes interioricen algunas ideas fuerza. Y pues nada, ¿no? No hay que venir ni de mi parte ni de parte de ustedes, como digo, con las manos armadas, salvo alguna cuestión justificada, ¿no? Pero no es necesario. En fin, continuamos, si no se me va a ir en reflexiones fenomenológicas. La hora, vamos, las 4 estas razones, ¿no? Las fuentes que estábamos son derechos, obligaciones, responsabilidades. ¿De dónde surgen? Y la Constitución por eso es fuente de fuentes, ¿de acuerdo? Fuente de fuentes, no lo olviden. Y una fuente también es la ley. Otra fuente son los decretos supremos. Otra fuente son las ordenanzas. Otra fuente son los contratos, el contrato de trabajo, los reglamentos. Fuentes son aquello de donde surgen las obligaciones, la responsabilidad y los derechos, las garantías procesales, el debido proceso. En alguna norma ha surgido una garantía que eventualmente me sirve para protegerme dentro de un procedimiento administrativo disciplinario o de un procedimiento sancionador o de despido, un proceso judicial de naturaleza civil, laboral o penal. La Constitución versus flexibilidad. Ya habíamos hablado, creo, flexibilidad, ¿no? Fácil contratación, fácil despido, la década del 70, la capacidad que tienen que tener las organizaciones para adaptarse a este mercado en el que prima la competitividad y la productividad, la competencia, ¿no? Básicamente un ideal darwinista de la selección especial de la selección natural de las especies. Cuidado, ¿no? El contrato de trabajo versus la contratación temporal. Contrato de trabajo a plazo indeterminado y los contratos modales. Y a propósito de lo que estábamos conversando hace un momento,
respecto a la pregunta de Yolanda es, profesor, ¿puedo anexar a mi producto académico un contrato? Puedes anexarlo, no hay problema, pero recuerda que tu informe no es de la época ilustrada, no puede ser una enciclopedia, porque tengo que leerlo, tengo que procesarlo, tengo que calificarlo y capacidad de síntesis y resumen. Resumen, síntesis y antítesis. En fin. Entonces, recuerda que en ese contrato tú vas a analizar si es a tiempo indefinido, si tiene esa cláusula que genera y acredita y legitima que sea temporal. Y si eventualmente ese contrato que has elegido es potencialmente cuestionable en sede judicial buscando la desnaturalización del contrato. ¿De acuerdo? Entonces, recuérdalo. Antonio, sí. Y acá ahora me chancas la Constitución. Sí, te chanco la Constitución para que hay que ser sinceros, hay que ser honestos, hay que ser transparentes. Si ahorita yo comienzo a hacer un muestreo de quiénes, cuándo fue la última vez que leyeron la Constitución, puedo llegar incluso a la conclusión de que mínimamente uno ni siquiera la ha leído. Y si la hubiera leído ese uno, ya no lo hace desde el colegio. Cuidado. Antonio, ¿y tú lees la Constitución? Cuidado, alguna vez la debo haber leído. ¿De acuerdo? No una, sino varias veces. Y con tanta lectura o varias repeticiones de esa lectura, finalmente a uno le queda, ¿no? Entonces, en esta ocasión, solo y únicamente es para recordarles qué hay dentro de la Constitución con relación al tema del trabajo. Porque recuerden que a inicios de este gobierno, a inicios del otro gobierno y a inicios del otro gobierno, y así estamos pasando en una década, siempre se dice modifiquemos la Constitución. Pero yo siempre reflexiono cuando escucho eso y digo, ¿quiénes están pretendiendo que se modifique la Constitución? Porque es ilegítima porque se dio en tal o cual circunstancia. Ok, entiendo esa circunstancia. Sin embargo, me pregunto, más allá de esa circunstancia, ¿has leído la Constitución? Vamos a ese hecho. ¿Leíste o no la Constitución? Mínimamente. No estoy dando mi posición sobre si modificar o no la Constitución. Ese no es el hecho. El hecho es, mínimamente, si vas a decir, modifiquemos la Constitución o mantengamos la Constitución, mínimamente debemos decir, oye, conozco el contenido de esa Constitución. Al menos no, como decimos, sobre el fondo filosófico, epistémico, no sobre eso, pero al menos sí descriptivamente. Y en este momento es la descripción de la Constitución. El trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. ¿De acuerdo? La Constitución, como la legislación, establece pisos mínimos sobre los cuales se debe desarrollar la legislación. Fíjense, la Constitución Política de 1920, progresivamente, desde la Constitución de 1920, se ha elevado progresivamente la protección social. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la protección social, se liga, se relaciona a la clase, se dice a la clase laboral. Digámoslo directo, a los trabajadores y trabajadoras, a las personas que trabajan. Y la legislación siempre establece pisos mínimos. Sobre esos pisos mínimos no cabe negociar. La remuneración mínima no puede ser reducido salvo cuando la legislación lo establece, y la legislación establece que cuando hay un contrato a tiempo parcial, la remuneración puede ser disminuida. Pero si es un contrato desde 4 horas a más, la remuneración mínima es la remuneración mínima y no puede ser objeto de negociación. Las gratificaciones, las ETS, las utilidades, debe cumplirse tal cual se dice en la legislación. Son los pisos mínimos. Acá hay 3 imágenes. Una mamá con un bebé trabajando, el famoso, como a todos nos gusta decirlo, el home office.
trabajo a domicilio, ¿sí, no? Bueno, el home office, ¿no? Home office, ahí está. Ya. Personas no me gusta utilizar el término, eh, las personas que tienen la legislación denominada la ley de las personas con discapacidad, y tenemos los menores que trabajan. La Constitución establece en su artículo 23 que el trabajo en sus diversas modalidades tiene como objeto de atención prioritaria en el Estado para su protección a la madre, al menor de edad y al impedido que trabaja. Como se dan cuenta, tiene una redacción bastante interesante, ¿no? Pero desafortunada cuando habla de el impedido que trabaja. Sí, nuestra sociedad es una sociedad excluyente. Nuestra sociedad no incluye a las personas, las excluye de cómo está estructurada sus caminos, su transporte público. Pero ya se dan cuenta por qué, ¿no? La misma Constitución tiene una redacción desafortunada, al menos en este apartado, el impedido que trabaja. Habría que ver algún otro término que eventualmente sea más consecuente, ¿no? A la dignidad de las personas y al respeto de ellas. Es mi percepción al respecto. El Estado y el trabajo. El Estado promueve condiciones para el progreso social y económico, en especial mediante políticas de fomento del empleo productivo y la educación para el trabajo. Políticas de fomento del empleo. Mediante las normas laborales, hay una posición teórica que dice no se genera empleo. Y es verdad, si las normas generaran empleo, los contratos civiles deberían generar empleo. Y no es así. No estoy siendo un poco excesivo en esta comparación. Las políticas de fomento de empleo, en la teoría económico-laboral, existen las políticas pasivas y las políticas activas. Y en ambos casos, sí está vinculado de una u otra forma la inyección económica que puede hacer el Estado. Y esa inyección económica obviamente tiene que ser regulada. Y también, de una u otra forma, cuando hablamos de políticas activas y pasivas de empleo, también tenemos que ver la legislación. ¿Cuánto protegemos o cuánto desprotegemos? ¿O qué término medio podemos buscar para promover, entre comillas, o facilitar, o que la contratación sea menos onerosa? Por eso en el Perú, mis queridas amigas y amigos, existen más de 40 regímenes especiales de trabajo. Antonio, ¿qué? ¿No todo lo que vemos en el curso es del derecho laboral? No. Hay 40 regímenes laborales especiales, un poquito más. Entonces, hay el régimen, por ejemplo, del trabajador agrario, del trabajador minero, del periodista. ¿Qué otros, Antonio? El trabajador de las personas que brindan sus servicios al Estado, bajo el régimen 1057, 276. ¿Qué otro régimen? El régimen del trabajador futbolista. ¿Qué otro régimen? El régimen de las personas que brindan sus servicios a las Fuerzas Armadas. Hay como 40, ¿de acuerdo? Bien. El Estado y el trabajo. Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Y esto está en consonancia y es consecuente con lo establecido en el artículo primero de la Constitución, que es el artículo rector, que dice que el Estado protege la dignidad de la persona. Y sobre la dignidad de la persona existen una infinidad de conceptos como personas pueden existir en este planeta. La dignidad
de la persona como concepto, como definición, está en un constante desarrollo. Imagínense la dignidad de la persona como un saco vacío, y ese saco vacío se va nutriendo, se va llenando del avance social que puede existir, del avance económico, del avance político. Y obviamente podríamos hacer un análisis comparativo o retrospectivo respecto a la dignidad de hoy con la dignidad que existió hace 10 años atrás y de lo que podría o debería existir dentro de 10 años. Podríamos hacer un análisis, estimo, creo que podríamos hacerlo, se me acaba de ocurrir. A ver quién se atreve. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Claro, si yo brindo mi trabajo sin mi libre consentimiento es porque alguien me está forzando. Y si alguien me está forzando, la pregunta es ¿por qué me está forzando? Y si me está forzando y hay una razón por la cual me somete de esa forma, podríamos estar hablando de un ilícito. Muy bien. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente que procure para él y su familia el bienestar material y espiritual. Bueno, remuneración equitativa y suficiente. Estos términos son un poco gaseosos, son un tanto abstractos. Quizás por eso hay mucho debate sobre la remuneración mínima, de cuánto debería ser y qué fórmulas utilizamos. El pago de la remuneración y los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador. Y no es mentira esta circunstancia. Y es que, por favor, recuerden que en el Indecopi, por ejemplo, cuando las organizaciones ingresan en crisis empresarial por temas económicos, insolvencia de pagos, ingresan a lo denominado procedimiento concursal. En este procedimiento concursal, en determinado momento, hay una prelación de pago. Y en la prelación de pago, en esa prioridad de pago, en el primer nivel, para el pago de los trabajadores en plena crisis económica de la organización, se debe considerar a los trabajadores y trabajadoras. En segundo nivel, otras prestaciones alimentarias, ¿no? que han sido decididas mediante sentencias judiciales. Y así seguidamente a pagar los impuestos, los créditos bancarios, entre otros. Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de organizaciones representativas de trabajadores y empleadores. Remuneraciones mínimas, no remuneración mínima, fíjense, la misma Constitución lo establece, es bastante debatible, ¿no? Oye, ¿puede haber remuneraciones mínimas por regiones? Sí, se podría establecer si así tomaran la decisión política. Finalmente, como ustedes ven en la Constitución, está el tema de las remuneraciones mínimas. Claro, el debate podría ingresar de si es legítimo o no diversas remuneraciones por circunstancias geográficas, determinada región gana más, determinada región gana menos, en fin, son dinámicas que pueden surgir y aparecer. Entonces lo que se trata es de desarrollar cada región para que cada región sea de interés para las personas que trabajan, según sus especialidades. En fin, hay mucho por hacer en el Perú. Acá solamente esta diapositiva, esta imagen, era de la penúltima época en la que se incrementó la remuneración mínima. Y lo interesante es el Consejo Nacional del Trabajo que está en la parte superior resaltada, ¿no? Ese Consejo Nacional del Trabajo que replica de una u otra forma la práctica que se da en la Organización Internacional del Trabajo. Es más, este Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo, que es un órgano de asesoramiento del Ministerio de Trabajo, en el que participan los gremios empresariales y los gremios sindicales, y bueno, el sector gobierno, demuestra también cómo de una u otra forma se va afectando o no la democracia. Pero ya eso es otro tema. Solamente lo que quería resaltar para ustedes es el tema del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo, que hoy está en una crisis eventualmente por determinadas razones de la coyuntura. ¿De acuerdo?
un indicador de la democracia, sí, en efecto. Jornada ordinaria de trabajo, ¿también está regulada en la Constitución? Sí, también tiene su ley, que lo veremos en su momento. La jornada ordinaria de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, ¿no? 8 o 48. En caso de jornadas acumulativas o atípicas, cuando hablemos de acumulativas o atípicas, pensemos en el sector minero. Esas jornadas en donde nuestros familiares, amigos, se van a trabajar a la mina durante un tiempo y regresan a descansar durante un tiempo adicional. ¿De acuerdo? Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal, bianual, remunerados, se rige por ley o convenio. ¿Alguien levantó la manito? Profesor, sí, yo levanté la mano. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Sobre la jornada del personal de salud asistencial, Sí, dime. que trabajan 6 horas diarias, total de 36 semanal, que juntan mensual 150 horas. ¿Ya? ¿Qué sucedió? ¿Y esas también son las atípicas que usted habla? No, porque esa es una jornada legal. Ahí hay una rotación, sí, pero esa no es jornada acumulativa porque eventualmente tú no estás trabajando. Quiero que te imagines un campamento minero. ¿Me dejó entender Eloy? Sí, sí. Eventualmente no estás en un ámbito, ¿cómo describirlo? En un ámbito alejado de tu familia, ¿no? Eventualmente estas jornadas acumulativas o atípicas implican trabajos continuos. En cambio, el personal asistencial tiene jornadas que eventualmente también implican un descanso, ¿de acuerdo? Implican un descanso dentro de la semana. En cambio, las jornadas atípicas o acumulativas, no, ¿correcto? En efecto, Corina. Muy bien, continuamos. María, coméntanos. Sí, profesor, antes que pase el tema, si son 48 horas semanales máximo, ¿hay un mínimo de horas semanales para cualquier trabajador? Normalmente las organizaciones establecen el máximo y si es el máximo, es el que te has obligado a cumplir contractualmente. Y si no cumples el máximo que te has obligado a cumplir contractualmente, estarías incumpliendo el contrato. La pregunta sería, ¿existen causas, circunstancias que me impedirían cumplir el máximo de la jornada de trabajo que yo he pactado con el empleador o la organización a través del contrato de trabajo? Sí, hay causas, por ejemplo, la enfermedad, los accidentes, alguna u otra circunstancia como la lactancia materna, o quizás un pacto, un convenio entre trabajador y organización que determine que la jornada efectiva sea 6 horas y las otras 2 horas sean dedicadas para alguna actividad formativa. ¿De acuerdo, María Guadalupe? De acuerdo, profesor. Entonces nos basamos siempre en el contrato, porque En el como hay mínimo, contrato, claro, hay exacto, mínimo de 4 horas, como usted explicó, hasta 4 horas, ya vale un sueldo mínimo. para Entonces adelante, ¿no? entonces tiene que especificarse en el contrato. Ok, Exacto. profesor. Siempre Muchas gracias. lo habitual es que las organizaciones hablen de sus jornadas máximas, ¿ya? Eso recuérdalo, María. Ahora bien, chicos, en la Constitución, fíjense, en la relación laboral se respetan los siguientes principios: igualdad de oportunidades sin discriminación. Claro, en el transcurso del último quinquenio se sacó una ley que llamaba la igualdad salarial, eh, no recuerdo bien el título, me van a disculpar, pero de una u otra forma incorporaba el tema género. Bueno, y a mí me encanta los términos concretos, ¿no? O sea, igualdad salarial sin discriminación. Punto. No había por qué incluir el tema de género. Al menos esa es mi perspectiva. Equivocado o no. En fin, nadie puede ser objeto de discriminación como nadie puede ser objeto de violencia. Ni el hombre ni la mujer, ni la mujer, ni el hombre, ni los menores, ni los mayores,
Nadie debería ser objeto de ningún tipo de discriminación, violencia física o psicológica. Nadie puede mancillar la dignidad de otra, así de sencillo. Obviamente y lamentablemente no existen, como decía alguien que ha sido ratificado, y bueno, más allá de la circunstancia, me encantó el hecho de que dijera o reconociera que el problema el problema que afronta la administración de justicia es similar mundialmente, ¿no? La justicia rápida no existe, que hay que trabajar en ese sentido, sí, es verdad. Bueno, y en mecanismos de protección a las personas, definitivamente. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Sí, no puedo renunciar a determinados derechos legales, como cuáles: la gratificación, la CTS, las vacaciones. No puedo renunciar a esos derechos. A la remuneración mínima cuando me corresponda. La interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma. Esto de la duda insalvable es no encontrar algún tipo de interpretación que sea conforme a la Constitución y al respeto de la dignidad de la persona. Lo puedo sintetizar en ese sentido. Entonces, los intérpretes, y hemos llegado en algún determinado momento a conocer esta técnica y normalmente no genera mayor inconveniente, ¿no? Se los digo porque en el transcurso de los años, rara vez he visto un tema de interpretación favorable al trabajador. Rara vez las cosas han ido evolucionando, pero en fin. Protección del trabajador frente al despido. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Y aquí me detengo. ¿Están ahí? Díganme que sí. ¿Están ahí? Sí, Sí, profesor. Sí, Y docente. con Sí, relación a la protección contra el despido arbitrario, voy a compartir en este momento un video. Quieras o no quieras escucharlo, te lo voy a compartir. En esta ocasión no te pido permiso porque lo veo necesario. ¿Logran verlo? sí, profesor. Sí, Pero docente. creo que yo me equivoqué en algo. Permítanme un ratito. Para que lo puedas ver. Ya, ahora sí. Muy bien. Está acá el video. Y cuando el video aparece, yo desaparezco. Hola, bienvenidos al Derecho y al Revés. Hoy vamos a hablar del despido en la relación laboral. ¿Existe en nuestra legislación protección contra el despido arbitrario? Sí. Cumplido el periodo de prueba de 3 meses en un contrato a plazo indeterminado, el trabajador adquiere el derecho a no ser despedido sin que exista una causa justa prevista en la ley. En el caso de contratos a plazo fijo, el trabajador goza de la misma protección mientras el contrato esté vigente. Empecemos por saber cuáles son las causas de la extinción del contrato de trabajo. La ley establece las siguientes posibilidades para el fin del contrato de trabajo: el fallecimiento del trabajador o del empleador si éste es persona natural, la renuncia del trabajador, el mutuo disenso entre el empleador y el trabajador, la invalidez absoluta permanente desde que ésta es declarada por salud, la jubilación, la misma que es obligatoria cuando el trabajador cumple 70 años de edad y voluntaria a partir de los 65 años. El despido, en los casos justificados que señalaremos, y el cese colectivo por las causas objetivas previstas en la ley y con la correspondiente aprobación del Ministerio de Trabajo. ¿Cuándo es posible despedir por falta grave cometida por el trabajador? En términos generales, las faltas graves que justifican el despido de un trabajador son las siguientes: el incumplimiento injustificado de obligaciones, la reiterada resistencia a las órdenes de sus superiores y la inobservancia del reglamento interno de trabajo, la disminución reiterada y deliberada del rendimiento, la apropiación
de bienes del empleador y su uso en beneficio propio o de terceros. El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador y la competencia desleal. La concurrencia reiterada al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas, salvo que por la gravedad de la falta no sea exigible la reiterancia. Incurrir en acto de violencia o grave indisciplina contra el empleador, sus representantes o sus compañeros de labor. Causar intencionalmente daños materiales a los bienes en propiedad del empleador o en su posesión. Las ausencias injustificadas por más de 3 días consecutivos o no consecutivos por más de 5 días en un periodo de 30 días calendario o 15 días en un periodo de 180 días calendario. ¿Cuál es el monto de la indemnización para el trabajador que se considera injustamente despedido? Si no hay causa justa, el trabajador podrá demandar a su empleador a fin de obtener el pago de una indemnización especial por despido. El monto de la indemnización es de una remuneración y media por cada año completo de servicios, más la parte proporcional por la fracción de año. En ningún caso la indemnización podrá ser superior a una suma equivalente a 12 remuneraciones del trabajador. ¿En qué casos el despido es nulo? Es nulo el despido que tenga como sustento la actividad sindical del trabajador, la discriminación por sexo, raza, religión, opinión, idioma o por ser el trabajador portador del virus del SIDA y el embarazo. En estos casos, el trabajador puede optar por reclamar el pago de la indemnización antes señalada o exigir su reposición en el empleo. ¿Pueden comprarme mi renuncia? Algunas empresas pagan el íntegro de la indemnización por despido arbitrario, además de algunas otras sumas adicionales, a cambio de la renuncia voluntaria del trabajador. Esta suma, entregada como una liberalidad del empleador, evita posteriores denuncias. ¿Puede el trabajador despedido arbitrariamente demandar con éxito la reposición en lugar de la indemnización? Sí puede. A consecuencia de una sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, el trabajador que es despedido sin expresión de causa también podrá optar por demandar su reposición en el empleo. Hasta pronto. Muy bien. ¿Han escuchado el video? Digan sí. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta? Entonces, la Constitución sí regula el tema de que todos los trabajadores tienen un derecho a la protección contra el despido arbitrario. ¿Y cómo se materializa esa protección contra el despido arbitrario? Se materializa a través de la reposición en el empleo o a través del pago de una indemnización. ¿Quién finalmente decide si es la reposición o la indemnización? Es el trabajador y en cierta medida los órganos judiciales, porque los órganos judiciales son los que en el camino van estableciendo las reglas también. Por eso es que normalmente y lastimosamente en algunas ocasiones la norma dice una circunstancia y por otra tenemos lo que dicen los órganos judiciales. En consecuencia, oye, pero si lo dice la norma, sí, pero lo ha interpretado el juez. ¿Y cómo será mañana más adelante? No lo sabemos. Es decir, no hay predictibilidad de las decisiones judiciales. Y al no existir predictibilidad, no existe seguridad jurídica. En ese contexto, ¿quiénes van a querer invertir en un mercado de trabajo para generar mayores puestos de empleo? Es una pregunta cíclica. En un contexto de inestabilidad política, ¿quién va a desear invertir? Y con una crisis en un poder judicial, ¿quién va a querer invertir? Entonces,
Hay que tener en consideración eso, mis queridos amigos y amigas, incluso cuando ustedes hagan sus análisis con relación a las personas, ¿de acuerdo? Ahora bien, sigo compartiendo la diapositiva. Son problemas muchas veces éticos que les va a corresponder afrontar. Voy a compartir la diapositiva un momento. Bien, acá hay otros principios, pero vinculados al famoso trípode que le llamo yo, de las relaciones colectivas, de esas relaciones entre sindicatos y organizaciones. Tenemos la libertad sindical. Y sobre la libertad sindical, no sé si será mi postura, no sé si la habré leído en algún lado, ya no recuerdo. La libertad sindical es un tema que me ha acompañado en casi toda mi formación y en toda mi actividad profesional. Quizás en los últimos años esa participación personal que he tenido ha disminuido, pero me ha quedado lo siguiente. La libertad sindical tiene dos facetas, o dos dimensiones, o dos caras de la moneda de Jano. Una libertad sindical positiva y una libertad sindical negativa, cual si fuera una pila, ¿no? El lado positivo y el lado negativo, pero no lo vean de una perspectiva cuestionadora, lo bueno, lo malo, no, de eso no se trata. Se trata de que desde la perspectiva de la libertad sindical, de la dimensión negativa, todos tenemos el derecho y la capacidad de decidir a no sindicalizarnos. En ese sentido, yo llego a la conclusión que todos y cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, si no estamos sindicalizados, estamos ejerciendo la libertad sindical como tal, porque hemos decidido no ejercerla. Y esa es una de las dimensiones de la libertad sindical. Estamos ejerciendo nuestro derecho fundamental a la libertad sindical y en esa medida hemos decidido no afiliarnos a un sindicato. En Colombia y en México, las organizaciones de empleadores, no hablo en calidad de empresas, sino de asociaciones, gremios, también se les conoce como sindicatos. ¿De acuerdo? Ahora, la libertad sindical positiva es aquella capacidad que tienen las personas para manifestar su voluntad a sindicalizarse. Si alguno de ustedes aquí está sindicalizado, ha ejercido la libertad sindical positiva. En lo particular, no la he ejercido y sigue siendo la dimensión negativa la que he ejercido yo. En fin, no venimos al punto de por qué o no, en fin, pero no estoy sindicalizado, así de sencillo. El Estado peruano fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos. Formas pacíficas de resolución de conflictos es la conciliación, el arbitraje o cualquier otra forma de solución del conflicto sin llegar al poder judicial. Se regula el derecho de huelga. En ningún país, hasta donde yo he podido rastrear, hay una legislación que regule el tema del derecho de la huelga. No existe. Y es más, el derecho de huelga como tal internacionalmente solo y únicamente se encuentra plasmado y regulado en un instrumento internacional. Ni siquiera las normas internacionales, el Código Internacional de Trabajo de la OIT, ni lo contempla. Obviamente se habla de la huelga a nivel de investigaciones, pero legislativamente, normativamente no. ¿De acuerdo? Muy bien. Y nos habíamos quedado acá. Entonces tenemos un antes y un después. Y el después es la flexibilidad laboral, cuya característica ya la habíamos conversado la semana pasada, las normas que regulan la contratación de las personas, el contrato de trabajo como tal, y las formalidades, ¿no? Si es verbal, es escrito, las presunciones, ¿no? La presunción juris tantum, la presunción jure de jure, la de jure de jure es que no permite discusión, pero la juris tantum es aquella que me permite el hecho de poder demostrar que en realidad no existía un contrato a plazo indefinido, sino un contrato de trabajo a plazo determinado, fijo, modal, y aquí está debidamente celebrado, está la cláusula, está toda la circunstancia que lo justifica.
Basta de informalidad, se los había dicho, ¿no? Oye, en los mercados, observen cuál Matrix, ¿no? La película de la Matrix, quien le guste o no le guste, vea la Matrix un ratito y cuando salga, fije, ahí donde hay subordinación, hay un contrato de trabajo. Bien, los casos de desnaturalización del contrato de trabajo, ya ustedes lo han visto la semana pasada, tenemos el contrato de obra, el contrato de locación de servicio, los contratos de prestación de servicio, cuando se desnaturalizan y se desnaturalizan cuando se acredita la subordinación. Las normas de contratación del Estado, esta ley 30.225, establece la posibilidad de que se contrate vía órdenes de servicio. Esas órdenes de servicio son básicamente contratos de locación de servicio. Y esos contratos de locación de servicio se pueden y llegan a desnaturalizarse muchas veces. Y muchas veces los trabajadores del Estado demandan la existencia de un contrato de trabajo, circunstancia que en algún momento también lo hemos comentado. Aquí, para la protección de las personas que laboran, existen dos principios esenciales: el principio de primacía de la realidad y el principio de presunción de la laboralidad. ¿De acuerdo? Habíamos conversado de esos temas y acá tenemos un cuadrito interesante que lo habíamos comentado, si bien no me equivoco, si bien no me quiebro. Y es el inicio de incremento de actividad en necesidades de mercado, reconversión empresarial, ocasional, suplencia, emergencia, obra determinada, servicio intermitente o de temporada. El inicio de incremento de actividad es aquel que se presenta, para que ustedes recuerden, cuando una organización inicia sus actividades, ¿no? El periodo máximo tiene de 3 años, acá está el periodo máximo de 3 años. Y obviamente que la inspectoría, es decir, SUNAFIL y eventualmente el Poder Judicial, te va a pedir pues que acredites con documentos la temporalidad de ese contrato. Entre ellos tenemos la licencia de funcionamiento, registro de compra y ventas, guías de remisión, facturas, comprobantes de pago, ¿no? De una u otra forma acredita pues tu inicio de actividad. El contrato por necesidades de mercado, ¿no? Son incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda. Es un incremento temporal, imprevisible, y aquí, a propósito de la pandemia, de esta execrable pandemia que nos ha generado problemas a todos y a todas, definitivamente el clásico ejemplo que me gusta colocar es cuando nos encontrábamos desabastecidos, ¿no? De las famosas mascarillas. Las organizaciones estaban legitimadas a contratar más personal por ese incremento temporal imprevisible. Nadie pensaba que íbamos a pasar una pandemia de este estilo, ¿de acuerdo? Documentos que acreditan, pues el registro de compra-ventas va a demostrar esas variaciones, ¿no? Las facturas, los comprobantes de pago, la reconversión empresarial que te había comentado, de que no solamente es técnica, sino también esa técnica implica cambios en la organización administrativa de la misma, valga la redundancia, organización o entidad o empresa. ¿Correcto? Entonces yo contrato a alguien para que eventualmente bosqueje todos esos procedimientos, oriente a los funcionarios en el seguimiento de dichos procedimientos. Continuamos. El contrato ocasional por necesidades transitorias. Cuando hablamos de transitoriedad, tenemos que hacer el contraste con las labores habituales, no habituales o transitorias, que no son permanentes de acuerdo en el tiempo. El contrato de suplencia, cuando habíamos hablado del contrato de suplencia, habíamos hablado, por ejemplo, de aquella persona que se capacita y eventualmente no va a poder cumplir las actividades y tiene un permiso de la organización para poder ausentarse, y durante ese tiempo que dura la licencia, la otra persona va a ejecutar las actividades. Muy bien, el contrato de emergencia, por ejemplo, el personal sanitario que ha sido contratado en algunas organizaciones privadas legítimamente a través del contrato de emergencia para atender el COVID. Contrato para obra o servicio específico es para un servicio específico que el trabajador va a desarrollar, por ejemplo, los contratos de obra en el Estado, ¿no? Las empresas que ejecutan estas obras van a estar contratados para la ejecución de determinadas actividades en esas obras o para determinados servicios en esas obras, y su contrato podrá durar el tiempo que dure la obra o menos el tiempo que se requiera. Aquí documentos que se acrediten, pues quizás el contrato de la organización que ha celebrado con el Estado para la ejecución de esa obra. Pues nada, el contrato intermitente, el ejemplo que les había comentado era el tema de las embarcaciones pesqueras, ¿no? Las embarcaciones pesqueras, las empresas pesqueras,
tienen una actividad habitual, permanente, pero discontinua en el tiempo, ¿no? Y las personas que laboran, en principio, salen a la mar, cuando regresan, pues ya no están ejecutando lo que contempla el contrato. Y en consecuencia, cuando la organización determine nuevamente salir a la mar, los va a convocar. Si el trabajador no hace caso omiso a este llamamiento, en consecuencia se podría entender de que el contrato se ha resuelto. El contrato de temporada es aquel que se celebra para las clásicas temporadas del año, ¿no? Navidad, que ya estamos cerca, fiestas patrias, en fin, contrato para que determinada persona produzca los bienes que yo voy a brindar o servir durante esas épocas del año. Muy bien, desde la perspectiva del derecho del trabajo, ¿qué tenemos en un mercado? Desde la perspectiva del derecho del trabajo, o si queremos ser tendenciosos, desde mi perspectiva, existe una infinidad de relaciones de trabajo y en consecuencia la existencia de un contrato de trabajo. Entonces, hasta aquí, mis queridos amigos y amigas y amigos, he hecho un repaso de lo que corresponde al contrato de trabajo de cara al producto académico, que me estoy adelantando, y de pronto hemos analizado descriptivamente lo que contiene la Constitución. Hemos visto el tipo de protección que tienen los trabajadores a propósito de un despido arbitrario. Sin embargo, todavía no termino. Todavía hay un video de unos 8 minutos que me gustaría que podamos observarlo. ¿De acuerdo? Profe, pero ¿de qué se trata de este video? Este video, muy bien trabajado desde mi perspectiva, sintetiza lo que significa la estabilidad laboral, básicamente, en los últimos 30 años. ¿De acuerdo? Lo cual complementa a lo que hemos escuchado hace un momento sobre el despido arbitrario. He ahí la importancia de estos dos videos. ¿Me permiten compartirlo? Sí, por favor. Gracias. Sí, bien, gracias a ustedes. Bien, un momento, por favor, estoy teniendo acá una dificultad de ubicación del video. Ah, acá está. Ya. ¿Logran verlo? ¿Ustedes lo observan? No, Todavía, profesor. no. Todavía. Ahora sí. Muy bien. Ahí va. El video aparece de y la yo relación desaparezco. laboral por parte del empleador ante un motivo imputable al trabajador. El empleador solo puede despedir al trabajador por causa imputable a su capacidad. El despido es la terminación de la relación laboral por parte del empleador ante un motivo imputable al trabajador. El empleador solo puede despedir al trabajador por causa imputable a su capacidad o conducta, otorgándole un plazo no menor de 6 días para que pueda defenderse por escrito sobre la causa que se le imputa, salvo que sea una causa grave descubierta in flagrante que haga irrazonable el plazo. O puede también darle 30 días para que demuestre su capacidad o supere su deficiencia. Luego de ello, de ser el caso, el empleador deberá comunicar el despido al trabajador indicando de forma precisa la causa y la fecha del cese. Cabe advertir que este procedimiento incide para los trabajadores del sector privado, porque los trabajadores del sector público se rigen bajo la ley del servicio civil, en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario. Y sobre ello ya existe una serie de videos en este canal, puedes acceder a ellos haciendo clic en la etiqueta de acá arriba. Pero también puede ser que el despido no se ajuste a ley, y para estudiar estos tipos de despido lo haremos a través de un recuento histórico. Después de la pandemia, nuestro país se enfrenta a una crisis silenciosa. En el Perú, cerca de 700.000. Así, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, cuyo texto único ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo 003-97-TR del año 1997, dispuso dos tipos de despido, el despido arbitrario y el despido nulo. El despido arbitrario, a su vez, se subdivide en despido incausado, cuando el empleador no expresa motivo de por qué termina la relación laboral con el trabajador, y el despido injustificado,
cuando el empleador sí indica un motivo, pero no lo prueba en el proceso judicial. Estos despidos, que son a su vez parte del despido arbitrario, se reparaban solo con indemnización, es decir, un monto dinerario a favor del trabajador por terminar la relación laboral tan abruptamente y sin causa justificable. Ahora bien, el despido nulo es aquel que vulnera derechos fundamentales como la libertad sindical, la igualdad y no discriminación, maternidad, por ejemplo, cuando se despide al trabajador solo porque forma parte del sindicato, o porque es homosexual, o porque no sigue la religión del empleador, o porque será o es madre. Este despido es nulo, por tanto el trabajador puede elegir ser repuesto, es decir, retornar al centro laboral para trabajar, o que le paguen una indemnización al haber terminado el vínculo laboral sin causa justificable. Así también en el caso de despido arbitrario, la vía era la laboral, mientras que en caso de despido nulo también podía ser la constitucional. Ello en mérito a la ley de habeas corpus y amparo que en ese entonces estaba vigente. Por lo que, según estas reglas, era fácil que el empleador no señale ninguna causa de despido y pague la indemnización al trabajador. Y esto era así hasta julio de 2002, fecha en la que el Tribunal Constitucional emitió su sentencia que resolvía el caso del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Telefónica del Perú y la Federación de Trabajadores de Telefónica del Perú, FETRATEL, contra su empleador, Telefónica. El Tribunal Constitucional señaló que la norma legal que disponía la indemnización frente al despido arbitrario era inconstitucional, puesto que la Constitución señala que debe haber una adecuada protección contra el despido arbitrario. Y esta no es la indemnización, sino la reposición. Pero el TC no hizo diferenciación entre el despido incausado e injustificado, porque como vimos, ambos son arbitrarios. Pero luego presentó una rectificación y dijo que solo la indemnización para el incausado era inconstitucional. Por ende, el gráfico cambia. Para el despido incausado procede la reposición, para el despido injustificado la indemnización y para el nulo la reposición, como era antes. Así también para el caso de despido incausado, el trabajador debía recurrir a la vía constitucional. Y es recién con el Pleno en materia laboral del año 2012 que se señala que también puede recurrir a la vía laboral. Pues bien, entonces el empleador ya no podría simplemente no señalar ninguna causa al despido, porque el despido incausado ahora tiene la consecuencia de reposición y no de indemnización. Pero entonces los empleadores sí indicaban una causa que amerita despido, pero de manera tendenciosa y fraudulenta. Básicamente se inventaban la causa. Así, posterior al caso de Telefónica, en marzo de 2003, el TC resuelve el caso Llanos Huasco. A través de esa sentencia sale a la luz otro tipo de despido, el despido fraudulento, que se da cuando se despide al trabajador de manera contraria a la verdad. Pues si bien formalmente se imputa una causal y se sigue el procedimiento de despido, se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le acusa de una falta no prevista legalmente, o se crean pruebas, es decir, se despide con ánimo perverso, con engaño. Así, este tipo de despido trae como consecuencia la reposición o la indemnización, lo que elige el trabajador. Asimismo, la vía sería la laboral o constitucional, también a elección del trabajador. Ello porque hasta entonces estaba vigente la ley de habeas corpus y amparo, que tenía un espíritu optativo por estas vías. Sin embargo, en el año 2005 entró en vigencia el Código Procesal Constitucional, derogando la ley de habeas corpus y amparo. Este código cambió el espíritu optativo por un espíritu residual, es decir, se debe preferir la vía ordinaria y solo residualmente acceder al proceso constitucional de amparo. Este criterio fue desarrollado por el TC en materia laboral, ahora en el caso Bayón Flores, en noviembre de 2005. Así, el amparo será la vía idónea cuando el trabajador pretenda la reposición ante los casos cuya consecuencia sea esa, mientras que cuando pretenda la indemnización deberá recurrir a la vía ordinaria laboral. Ahora, solo para el caso de despidos nulos, cuando se pretenda la reposición, podrá acudir también el trabajador ante la vía laboral ordinaria. Pero luego, como mencioné, mediante el primer pleno jurisdiccional laboral del año 2012, se determinó que la vía laboral era la vía idónea cuando se pretenda tanto reposición como indemnización ante los despidos incausado, injustificado y fraudulento. Más aún considerando el imperio de la nueva ley procesal de trabajo. Ahora bien, existe otro tipo de despido, el despido indirecto,
cuando el trabajador sufre de actos de hostilidad en el trabajo que son equiparables al despido. Es decir, se hostiga al trabajador de tal manera que éste renuncia. Estos actos de hostilidad son la falta de pago de la remuneración oportunamente, salvo que exista una razón objetiva de fuerza mayor o caso fortuito que esté probada por el empleador, así como la reducción sin motivo de la remuneración o de la categoría que tiene el trabajador, el traslado del trabajador a un lugar distinto donde habitualmente trabaja con el fin de ocasionarle perjuicio, cuando no se observan las medidas de higiene o seguridad y afecte la vida o salud del trabajador, aquel acto de violencia física o verbal en contra del trabajador o de su familia, también los actos de discriminación, precisando que en estos casos se diferencia el despido nulo porque en el despido indirecto técnicamente no se le despide, sino se le hostiga. Igualmente, la discriminación puede ser por sexo, raza, religión, orientación sexual, discapacidad o de otra índole. También los actos contra la moral constituyen actos de hostilidad y cuando el empleador no modifica las condiciones del lugar de trabajo injustificadamente. Esto para los trabajadores con discapacidad. En todos estos casos, el trabajador deberá pedir al empleador una respuesta, llamada descargo, frente al acto de hostilidad imputado, o pedirle que enmiende su conducta, en un plazo razonable no mayor a 6 días. Luego de ello, el trabajador recién podrá recurrir al Poder Judicial, donde podrá peticionar el cese de acto de hostilidad o darse por despedido y solicitar la indemnización. Y con ello terminamos el tema relativo a despidos. Si quieres... Hola, ¿siguen ahí o ya se fueron? Presente, docente. Como vieron, es toda una historia y es todo una novela el tema del despido justificado y del tema del despido injustificado y en su género como despido arbitrario. Como ven, el derecho en cierta medida, las reglas que contemplan esta ciencia se van construyendo en el transcurso del tiempo. Y definitivamente ustedes tienen que tener en consideración, si me permiten a mí ustedes esta reflexión, saber cómo se comportan o se podrían comportar las personas que sufren de alguno de estos tipos de actos en contra de su dignidad. Y o tratar de explicar por qué eventualmente, más allá de los costos, hay determinadas circunstancias que llevan a las personas a afectar la dignidad de las otras personas. ¿Es irracional, es injustificable? Sí, definitivamente. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa que lo genera? Y finalmente, ¿hasta qué punto se puede decir que uno es emocionalmente fuerte? ¿No? Mucho lo que se vende hoy en día a través de los diversos sistemas de las redes sociales, ¿no? La resiliencia, el tema de esa fortaleza emocional que debemos tener ante determinadas circunstancias, hasta qué punto podemos emocionalmente soportarla cuando enfrentamos circunstancias que ponen en jaque el mecanismo o la vía a través de la cual subsistimos, que es la prestación de nuestro servicio personal. Lo dejo como reflexión, mis queridos amigos y amigas, sin perjuicio de que la próxima sesión vamos a ir comentando un poco más sobre estos temas. No sé, el día de hoy hemos hablado del feedback del producto académico, 1. 2, hemos conversado respecto a lo que tiene la Constitución, hemos recordado lo que significa el contrato de trabajo y los diferentes tipos de contratos modales. Y finalmente hemos abordado los diferentes tipos de despido, al menos esquemáticamente, para ir desarrollándolo la próxima semana, que vemos explícitamente las causas de suspensión y de extinción del contrato de trabajo. No sé si tendrán alguna pregunta, alguna circunstancia adicional. Bueno, hay silencio de pronto. Yolanda, coméntame. Sí, profesor, lo que pasa es que en antes no quedó tan claro para mis compañeros que estaban pidiendo saber si es que la presentación o la exposición que se va a realizar pues, del tema, lógico, se va a grabar, se va a colgar
o simplemente es una, porque acá en la rúbrica pide algo muy particular, dice, utilizando Yolanda, recursos interactivos para el Yolanda, desarrollo de la sustentación. Sí, dígame. Yolanda, hay dos cuestiones. La primera cuestión que yo ya les dije, no va a haber exposición. Lo que me interesa es el informe. ¿Estamos de Excelente. acuerdo? Lo dije y fui claro, Así es. asertivo y preciso. Ujú, ¿De acuerdo? Dije excelente. que la presentación eventualmente podría ser una pregunta suelta de mi parte y ustedes exponer en ese Ujú, momento como normalmente lo hacemos. Y aquí tienen que venir tranquilamente, a ujú, sentirse en casa. Uno. Dos, ¿qué ha sucedido también en los productos académicos? Me corrigen si me estoy equivocando o excediendo. Les comenté que podían ser los grupos integrados por distintos miembros de distintos NRC. ¿Estábamos de acuerdo? Sí, Les sí. dije. Sin embargo, ya hay personas que no ingresan a clase, hay personas que no escuchan las grabaciones y obviamente puedo cometer errores. Pero ya están reclamando el hecho de que les puse 0. Obviamente lo puedo corregir, pero la circunstancia es que yo les pedí explícitamente, todos cuelgan sin excepción los trabajos. No escuchan la grabación, no ingresan a clase y luego se reclama, pese a las reglas expuestas. Entonces, por favor, como digo, oído, pestaña y ceja. ¿De acuerdo? Gladys, coméntame. Profesor, buenas noches, disculpe la Hola. molestia. ¿Se le puede hacer en forma individual? Porque estoy que pido desde que inició la clase si hay el grupo de WhatsApp para formar el grupo, pero nadie nos lanza. Gladys, creo que ya lanzaron el enlace del grupo de WhatsApp. Sí, el grupo de WhatsApp, profesor, se ha reenviado también la vez Pero pasada. Si si lo, no, si pudieran volverlo a lanzar, porque no estoy en el grupo. si lo pudieran volver a lanzar o cooperar conmigo en colocarlo en el foro del docente, por favor. ¿Sí? Les pido encarecidamente. ¿De acuerdo, Gladys? Si hay alguna otra circunstancia, Gladys, me escribes por favor a mi correo Gracias. electrónico. Yo te voy a estar dando respuesta. ¿Sí? Por favor. Entonces, muy bien, chicos y chicas, si no hay otra mayor discusión y conversación e intercambio de ideas, Yolanda, ¿quedó claro? Todo Dime, claro, profesor. Gracias. hazme, como dicen, hazme el feedback o el tipo boomerang, ¿no? Para que me caiga en la cabeza. No, excelente y claro, profesor. Bendecida noche, más bien. Muchas gracias. Ya, gracias a ti, Yolanda. Muy bien. Entonces, chicos y chicas, una merecida noche o eventualmente lo que ustedes dispongan el fin de semana. Cuídense bastante y cuídense en el sentido de no cometer ningún tipo de exceso, salvo que quieran leer un libro, pero si leen un libro también hay que tener cuidado porque nos amanecemos y luego el día es un poco difícil e ingrato. Nos vemos después y hasta el viernes. Cuídense bastante. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Aldo. Buenas Bendiciones a noches, todos. compañeros. Bendiciones. Gracias, Benito. Buenas noches, profesor.